Bienvenidos a este vídeo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo, dejar tus comentarios y activar la campanita para estar siempre al tanto de nuestras últimas reseñas y novedades. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote contenido de calidad. Hoy hablaremos de un perfumazo, Evo Gold 4M de Ahmal, una fragancia de la familia olfativa amaderada aromática para hombres. Evo Gold 4M se lanzó en 2018. Las notas de salida son neroli y pimienta. Las notas de corazón son raíz de lirio, ámbar y geranio. Las notas de fondo son cedro y pachulí. Hoy vamos a desempaquetar y reseñar el Evo Gold 4M de Ahmal. Para quienes no lo recuerden, Ahmal es una de las grandes casas de clones. Ya lanzaron el Ahmal Blue, que en su momento fue un clon del famoso Fierce de Abercrombie y Fitch. Aunque me gustó ese perfume, la presentación no me convenció del todo, así que estoy muy interesado en ver si esta versión mejora ese aspecto. Especialmente porque se supone que es un clon del magnífico Prada L'Homme. Incluso tengo una muestra del original rociada aquí para que, al compararlos, podamos apreciar cuán fiel se mantiene la fragancia de referencia. La verdad es que no estoy muy seguro de lo que dice la gente acerca de su similitud. Notas y composición. Este perfume se lanzó en 2018 y presenta una composición interesante. Notas de salida, neroli y pimienta. Notas de corazón. Se aprecian una especie de raíz de orís, o incluso mantequilla de orís, combinadas con ámbar y geranio. Notas de fondo, cedro y pachulí. Desempaquetado y presentación. Aunque este producto lleva tiempo en el mercado, yo lo había deseado durante bastante tiempo, así que decidí incluirlo en mi última compra. La caja presenta un diseño algo cursi, con un estampado brillante en la parte frontal en el que destaca Ahmal en la parte superior y Evo en relieve en el lateral. Nada espectacular, solo un acabado dorado y pulido que cumple su función. Dentro de la caja encontramos el frasco, cuya forma me resulta curiosa, pues recuerda a un trozo de queso suizo. No tengo muy claro qué se busca evocar con ese diseño, así que les invito a que, si tienen alguna teoría, la compartan en los comentarios. Tal vez se trate de una botella con una estética futurista. De cualquier forma, es realmente llamativa y luminosa, con la inscripción Evo Gold Edition en el lateral y Ahmal en la base, lo que refuerza ese diseño minimalista, moderno y elegante. La tapa es de metal en su exterior, pero en el interior está hecha de plástico, lo que la hace algo ligera y no tan robusta al tacto. Sin embargo, esto no representa un inconveniente importante. El atomizador, también de metal, no rota excesivamente, y el collar que lo sostiene sigue la misma línea, garantizando una sensación de solidez en conjunto. Al sostener el frasco, se logra un agarre cómodo. El pulgar se posiciona en la parte inferior y el meñique en la parte superior, lo que facilita su manejo. Al probar el spray, noté que el atomizador funciona muy bien. No quise mezclar aromas, por lo que lo probé directamente, obteniendo desde el primer rociado una impresión bastante positiva. Impresión olfativa y comparación. El aroma es muy agradable y, de inmediato, se percibe que guarda una gran similitud con el original. Aunque conserva ese cierto toque de jabonosidad característico de Prada L'Homme, en este clon resulta mucho más sutil, lo que, personalmente, me parece un punto a favor. Es evidente que se diseñó como clon, pues se distinguen muy bien las notas amaderadas, las cuales me recuerdan a una casa de playa en el sur de California, donde los tablones de madera en las aceras se calentaban intensamente bajo el sol. Se intuye una mezcla de cedro y, quizás, ciprés, generando un aroma muy agradable y evocador. Debo admitir que no estoy muy familiarizado con la nota de raíz de orís o mantequilla de orís, ya que no es un componente que uso con frecuencia en perfumería, pero se percibe una dulzura proveniente del ámbar, que está ejecutado de forma bastante equilibrada. La presencia del neroli es inconfundible, y aunque la pimienta se percibe de forma sutil, las notas de fondo de cedro y pachulí están muy bien integradas. Curiosamente, debo decir que, a mi parecer, este clon me resulta incluso más atractivo que el Prada L'Homme original, el cual ya considero una fragancia de 9 sobre 10. En mi opinión, Evo Gold 4M alcanza aproximadamente un 85-90% de similitud con el original, siendo las notas de salida la única diferencia notable. Y en la fase seca, estas diferencias tienden a desvanecerse, acercándolo aún más a su contraparte de alta gama. Proyección, longevidad y uso. En cuanto a la proyección, el perfume tiene un desempeño moderado,
similar a del original. Respecto a la longevidad, los comentarios indican que su duración es de moderada a prolongada, lo cual refuerza su buen rendimiento general. Considero que esta fragancia es ideal para usar durante la primavera, el verano y el otoño, y aunque quizá no sea la opción más adecuada para los días fríos de invierno, resulta perfecta para ambientes de oficina y situaciones cotidianas gracias a su carácter inofensivo y versátil. Esto, por supuesto, se aplica también al Prada Elle Homme original, pero en este caso se suma el beneficio de un precio mucho más accesible. En mi experiencia, la fragancia tiene una duración de 7 a 8 horas en la piel, proyectando bien durante las 3 primeras horas. Conclusión. En definitiva, recomiendo encarecidamente Ivo Gold for Men de Ahmal, especialmente considerando su excelente relación calidad-precio. La presentación puede resultar algo peculiar, pero el jugo que encierra es realmente sobresaliente. Personalmente, le doy una calificación de 9 sobre 10. Si ya conoces la casa Ahmal, sabrás que han lanzado otros clones que aún no he explorado en detalle. Te animo a explorar nuestra tienda de perfumes Totis 40 Perfumes en línea para descubrir una selección excepcional de fragancias. Encuentra el aroma perfecto para complementar tu estilo único y aprovecha nuestras exclusivas ofertas y cupones. Entra ya antes de que se agoten. Garantizamos una experiencia excepcional con atención al cliente de primera y envíos rápidos. Visita nuestra tienda hoy mismo para encontrar tu fragancia ideal. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Descárgate la app de Miravia. Regístrate en ella para poder entrar y hacer compras. También puedes comprar desde AliExpress. Actualmente, AliExpress y Miravia se han unido para ofrecerte las mejores oportunidades. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, dejar tus comentarios, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones y estar siempre al tanto de nuestras últimas reseñas y ofertas. Comparte este vídeo y acompáñanos en nuestro viaje por el mundo de las fragancias. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.